Si te ha tocado emigrar, estás inconforme con tu trabajo y buscas ingresos adicionales haciendo lo que mejor sabes, lo que más te gusta, te puedo echar una mano. Soy Byron Barón, emprendedor venezolano, inmigrante, esposo y padre. Ideas, recursos, contactos e información de valor para que puedas desarrollar tu negocio. Y aquí entre nos, pa'lante es pa' allá. Muy buenas, paisano, paisana. Un placer saludarte de nuevo. Espero que estés bien, descansando, sacando provecho de esta situación, de este reto, de esta oportunidad de reflexionar y prepararnos para los cambios que vienen. Esta es una edición especial, una edición que rompe un poco la programación que traía, en particular con los 7 hacks para el desarrollo de negocios, porque he visto y he recibido numerosas consultas y además quise hacer una encuesta entre los contactos y los conocidos y las amistades que están trabajando ahora en España y con todo derecho, vista la situación, tienen miedo de perder sus empleos. Por esto quise hacer un pequeño aporte desde entrenos.net, entrevistando a un profesional del derecho conocido desde hace más de 15 años, luego de compartir experiencia profesional durante casi 5 años en una transnacional japonesa en Venezuela. Eduardo Pisos es un abogado venezolano de origen español. Actualmente vive y desarrolla su actividad profesional en Valencia, España. Es egresado de la Universidad Santa María con la especialidad de Derecho Mercantil y Comercio Internacional. Tiene un posgrado en Derecho Marítimo Internacional y un diplomado en Gerencia Corporativa. Básicamente ha desarrollado su carrera, más de 30 años de experiencia profesional en el mundo corporativo. Sin embargo, también ha ejercido roles importantes en el comercio exterior, tiene experiencia en la negociación laboral y recursos humanos, así como en las fusiones y desarrollo de empresas de diversa índole. En el área farmacéutica, automotriz, de turismo, restauración en Europa y América Latina. Hoy conversamos con Eduardo Pisos para tratar de entender algunos puntos básicos que interesan a trabajadores y autónomos venezolanos en España. No solamente venezolanos, pero es información que puede ser y esperamos que sea muy útil para trabajadores venezolanos en esta situación que estamos atravesando y que podemos enfrentar en los próximos días. Espero que esta información te sea muy útil y comenzamos. Hola Eduardo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos estos minutos para responder estas inquietudes que nos han llegado de parte de tantos paisanos y paisanas que están con no pocas razones preocupados por la situación que se avecina. Sin ánimos de entrar en detalles y de tanto que se ha dicho y más coronavirus que está generando tanta tensión, pues lo que quisiera es tener tu punto de vista profesional en función a los temores más comunes que hemos recibido, ¿no? O que nos han hecho llegar. La primera pregunta, ¿quién decide hacer un ERE o un ERTE? Y digamos, ¿bajo qué circunstancias? Hola, Byron, gracias por la oportunidad de colaborar contigo en esta labor de difusión y de información más que de clases magistrales en materia de derecho, que es preferible que eso se haga como consulta
puntual a los abogados. Sí. Pero ahí sí, hay circunstancias como muy repetidas entre la comunidad, no solamente de los venezolanos, sino de los inmigrantes en general, que no conocen la legislación laboral española o en su defecto, teniendo la posibilidad de consultar a través de las páginas de Internet, se le hace confuso entender el procedimiento. Básicamente, la diferencia entre un ERE y un ERTE es que el ERE es de carácter definitivo, las decisiones que tome el patrono conjuntamente con los trabajadores no puede revocarse, y el ERTE es un procedimiento de regulación temporal del empleo. Lo que significa, traducido en castellano, que el acuerdo entre la empresa o el trabajador y el trabajador es temporal, es decir, mantienen su relación laboral, no hay subordinación, no hay prestación del trabajo, y el salario o el porcentaje del salario se recibe a través del sistema del empleo, del CEPE, que tiene las comunidades autónomas. Bien, bien. Ahora, con este panorama, ¿existe la posibilidad de que, digamos, que con la figura del ERTE, de algo que no es definitivo, que pudiese implicar, una vez termine toda esta crisis, digamos, un reenganche o una reincorporación, muchos pudieran tener esta ilusión de la reincorporación, pero también el ERTE se pudiese convertir o pudiese derivar en un ERE? Importante aclarar, no es un reenganche, o sea, durante el ERTE los trabajadores mantienen su contrato de trabajo, de hecho la durabilidad del contrato se mantiene, los beneficios se mantienen, la cobertura con la seguridad social se mantiene, el salario incluso puede llegarse a percibir el 100%, 70% a cargo de la administración pública y 30% a cargo del patrono. Entonces es muy importante estar conscientes de que se mantiene el contrato de trabajo. Muy bien. Durante la vigencia del ERTE, que existe una suspensión del pago de las cuotas a la seguridad social por parte del patrón o el autónomo, en este caso, que tenga trabajadores a su cargo, se supone que durante el ERTE no se debe generar ningún despido y incluso se debe mantener durante 6 meses posteriores a que culmine la situación que ha dado lugar al ERTE, ¿no? Pero sí existe la posibilidad del patrono de proceder a despidos o transformarlo en un ERE, en cuyo caso sí esa ventaja o ese beneficio de la suspensión del pago de las cuotas a la seguridad social queda sin efecto y el patrono debe cubrir las cuotas pendientes durante el tiempo que estuvo en funcionamiento el ERTE. De acuerdo, entonces es viable, sí es posible que el patrón pueda optar por un despido en este periodo, pues, en esta situación, ¿no? Sí, existe la posibilidad, lo cual no luce ni siquiera objetivamente beneficioso para el patrono. Realmente el ERTE es una posibilidad muy beneficiosa para ambas partes, pero fundamentalmente siempre se tiende a pensar que el patrono piensa más para sí que para los trabajadores, lo cual debería hacer reflexionar de que no sería una muy buena decisión y cada caso debería analizarse en particular, pero sí se puede. Claro, sí, ya está en juego un poco la imagen pública y pudiera incurrir en mayores complicaciones, ¿no? Ya me imagino que la parte sindical o aunque fuese viable, quizás no sería conveniente para una empresa, para un patrono, aprovechar un ERTE para despedir o para convertirlo en un posterior ERE, ¿no? Realmente tendría que haber razones muy importantes por parte de la empresa o del patrono para tomar una decisión como esta. Pues realmente no, objetivamente hablando, no se justificaría una decisión tan drástica de optar por el ERTE y después transformarlo en un ERE o proceder a un despido de un número importante de trabajadores, aunque no llegaran pues a los mínimos legales, ¿no? Pero realmente tendría que ser razones de mucho peso económico para la empresa.
Muy bien, gracias Eduardo. Y en cualquier caso, en uno u otro escenario, ¿qué debe hacer el trabajador? Porque esa es la gran pregunta en este momento. Esas son las consultas que nos llegaron. Mira, tengo miedo, ¿qué tengo que hacer ante preferiblemente, digamos, ante el ERTE, como ya hay más información, ya están consultando por internet, el mismo gobierno pues ha emitido comunicados o hay información, no hay desinformación. Sin embargo, como tú comentaste al principio, suele ser confuso o puede haber exceso de información, lo cual genere el efecto contrario. ¿Y cuál sería el ABC? ¿Cuál sería el primer paso que debería hacer un trabajador cuando ya se encuentra, cuando ya está notificado pues de un ERE o de un ERTE, perdón? Bueno, vamos a empezar por el más beneficioso, el ERTE. En principio, todo trabajador o persona que esté en situación de desempleo debería inscribirse en el Servicio Estatal de Empleo, en el SEPE, y las oficinas de labora. Eso otorga básicamente dos posibilidades. Primero, el acceso a las bolsas de trabajo públicas. Segundo, a los cursos de formación gratuitos tanto para desempleados como para personas trabajando. Y en esta situación puntual, pues a la posibilidad de recibir la ayuda que en estos momentos se está estableciendo en sustitución del salario y porcentualmente a un 70% de la base reguladora, ¿no? Sí. Pero en ese estatus, hace una semana o 10 días, estábamos un poquito en el limbo con todo aquello que significaba para los trabajadores en situación legal, es decir, con un contrato de trabajo y con su afiliación y número de seguridad social, pero que estaban a la espera de la tarjeta de residencia, llámela como familiar comunitario o cualquiera de las alternativas. Estaban en ese proceso de esperar la recepción de ese documento de permiso de residencia temporal y que por ende no se podían inscribir en el Servicio Estatal de Empleo, en el SEPE y en Labora. Sin embargo, afortunadamente la misma sede electrónica del CEPE ha puesto una alarma, un resaltado que dice que al momento de solicitar el patrón o la empresa, sí, el ERTE, básicamente ya se cubren todas las actividades que debería haber hecho el trabajador, como habría sido inscripción previa en el CEPE y en la hora, lo cual requería la solicitud de una cita previa y acudir presencialmente. Y no había la alternativa de hacer una inscripción telemática. Entonces, afortunadamente, esto está resuelto. El gobierno ha actuado con bastante celeridad en ese sentido y ha exonerado a los trabajadores de tener que hacer ningún tipo de trámite administrativo para estar protegidos dentro del ERTE. En el caso, no vamos a hablar del ERE, porque el ERE es una situación que en estos momentos no quisiera plantearla, porque creo que son muy pocos los casos que se están sometiendo a la posibilidad de un ERE. No olvidemos que eso tiene que ser conciliado con los representantes de los trabajadores y no creo que haya muy buena disposición ni siquiera para poder formalizar las reuniones conciliatorias, ¿no? Claro. Pero vamos a suponer el caso de un despido. En caso de los despidos, sin entrar a analizar si son justificados o si son desde la naturaleza disciplinaria o objetiva, básicamente, en caso de despido hay tres situaciones o tres documentos que son fundamentales que el trabajador considere. Número uno, la notificación previa que debe hacer la empresa o el patrono con 15 días de anticipación a la fecha efectiva en que se hace el despido. Número dos, esa carta de despido, porque la notificación es una cosa y la carta de despido en la cual se deben establecer las razones por las cuales se procede a ese despido, deben ser firmadas por el trabajador, al igual que el finiquito, que es el otro documento que conlleva ya la carta de despido. Los tres documentos deben ser firmados por el trabajador como recibidos, y esta es la parte fundamental después para los procedimientos administrativos o judiciales, deben ser firmados como recibidos no conformes. El no conforme no significa necesariamente un espíritu de conflicto, un espíritu de entrar a discutir
la medida, sino simple y llanamente protegerse ante una eventualidad de errores en los cálculos del finiquito o que la fundamentación del despido no esté realizada en causas legítimas. A lo mejor puede ser por omisión o puede ser por errores, por muchas razones. Lo importante es que el trabajador se proteja a priori con ese señalamiento de no conforme. Importante. Una vez recibida la notificación previa, la carta de despido y el finiquito, existe la posibilidad de establecer una conciliación administrativa y el trabajador debe acudir a los entes responsables de promover estas conciliaciones dentro de los 15 días siguientes a la fecha efectiva en que comienza el despido. Es fundamental cumplir esos plazos. Muy bien, perdona, Eduardo, ¿cuáles serían esos entes conciliatorios? Esos están establecidos en la ley, son de muy fácil ubicación por Internet, que corresponden a los que estén dentro del domicilio del trabajador, domicilio entendido como lugar de trabajo y no como padrón residencial. Muy bien. Y debe acudirse normalmente se puede acudir sin asistencia legal, sin abogado, para cumplir con la formalidad de notificación de que se desea una conciliación. Pero lo recomendable ya de llegar a esta situación es que se solicite por lo menos una asesoría preventiva al abogado que revise la carta de notificación, la carta de despido y los cálculos del finiquito, ¿no? Sí. Si esos documentos en términos generales están bien y el trabajador conviene de alguna manera que el despido es procedente, esto es muy importante, puede conciliar con la empresa en el acto administrativo. No es legítimo ni recomendable hacer ningún tipo de acuerdo privado en caso de los despidos. Eso puede ser muy perjudicial para el trabajador. Claro. ¿Tendría que ser gestionado o la recomendación es gestionado a través de estos centros de conciliación, ¿no? Centros conciliatorios. Correcto. Siempre debe hacerse a través del centro conciliatorio. De acuerdo. Y en un ERTE quedan excluidos entonces los trabajadores legales que se encuentran en trámite de residencia, por lo que nos acabas de explicar ya, ¿no? No excluidos, no, incluidos. Perdón. Bueno, claro, no. La pregunta era si quedaban excluidos y ya no los están. Correcto. Ya no los has confirmado, que quedan incluidos por, salvados más bien, ¿no? Por esta. Sí, recuerda que el tema documental inmigratorio o migratorio es un tema delicado porque los entes administrativos encargados de procesar las solicitudes de permisos de residencia, básicamente, que es lo que se traduce en todo lo que es la tarjeta comunitaria y demás documentos relacionados con eso, y los NIES, los definitivos, pues el NIO provisional se tramita a través de la Policía Nacional. Había una laguna para esos trabajadores que estaban a la espera de la tarjeta, sobre todo los que son familiares de españoles, que en teoría no les permitía la inscripción previa y voluntaria del CEPE. Este procedimiento que se adelanta o se establece durante el estado de alarma no significa que posteriormente no se tenga que cumplir con el trámite de la inscripción y presentación documental que requiere el CEPE, sino que estamos en una situación excepcional y dentro de ese lapso excepcional los trabajadores quedan amparados, sobre todo en la parte de la percepción del ingreso que pueden recibir. Claro, es posible ya que más adelante cuando se regularice la situación, pues el Estado debe exigir estos documentos, ¿no? Para los trabajadores que vayan a continuar o para ordenar o regularizar el registro en este servicio, ¿no? Que tengan sus documentos al día, pues. Así es, no perdamos de vista que estamos en lo que se llama un estado de alarma. Exacto. Estado de alarma que está previsto en la Constitución de España, creo, si no recuerdo mal, es el artículo 116,
y es temporal. Y de hecho, ya todos estamos en conocimiento de que hay una solicitud, el estado de alarma fue planteada por el gobierno y hay una intención de prorrogarlo por 15 días más, pero que debe ser aprobada por el Congreso. Una vez que eso ocurra, ¿no? Estaremos involucrando o estaremos pasando por un periodo adicional de 15 días, lo cual tampoco significa que después de los 15 días se va a terminar el estado de alarma. Es muy probable y objetivamente hablando es necesario tal vez que se extienda por un periodo más largo. Pero en todo caso, cumplido esta situación especial, deberá regresarse obviamente a los procedimientos normales y al cumplimiento de los trámites normales que implican todo el sistema legal español. Claro, claro, y de entrar todo en orden de nuevo. Ahora, con respecto, Eduardo, otra inquietud tan seria y que está preocupando a muchísima gente es el tema de si se puede exigir judicialmente el pago de deudas. Es un tema sí. muy delicado, es un tema amplio y delicado porque continuamente o paulatinamente el gobierno ha venido tomando decisiones en varios aspectos. Digamos que en el tema de las hipotecas fue muy rápido la toma de decisiones que al permitir que se pueda tomar la decisión de no pagar las cuotas hipotecarias mensuales sin que eso acarree ningún tipo de intereses por mora ni impago que dé causal a una demanda de ejecución de hipotecas. Eso está muy claro y desde los primeros días se planteó. Quizá el punto más álgido de toda esta situación, incluso que ha levantado preocupación en plataformas que se han dedicado por mucho tiempo a proteger a los arrendatarios, sin ánimo de que esa protección fuera en perjuicio de los arrendadores. Hay algunas plataformas que son muy objetivas, muy equilibradas. Sí. En estos momentos el tema está en los alquileres, obviamente, residenciales y los comerciales. Los tratamientos serán distintos en caso de que el gobierno decida tomar alguna medida, porque obviamente el alquiler residencial tiene un componente humano y de protección a la familia que quizá no podemos considerar objetivamente en los alquileres comerciales, sin poner en duda la debacle económico que significa para muchas pymes y pequeños empresas y autónomos, sí, el seguir corriendo con los gastos de alquiler de los locales en donde desempeñan sus actividades sin ningún tipo de ingreso, ¿no? El tema de los autónomos, si quieres después lo tocamos en particular, es un tema delicado. Sí. En principio, los alquileres residenciales no tienen una medida de protección en estos momentos, todavía, es probable que se considere, pero todavía no. Wow. Y pasan por la buena voluntad y la buena fe de ambas partes de tratar de negociar, de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, sobre todo sin perder de vista que la mayoría, yo diría que el 99% de los contratos de alquiler vigentes hoy por hoy para residencias tienen establecida una cláusula de fianza que en el peor de los casos es de un mes, en la mayoría de 2 meses y en algunos casos excepcionales de 3 o más meses. Esa fianza que tiene por objeto proteger al arrendador de las eventuales deudas que pudiera dejar el inquilino al finalizar el contrato o reparaciones que requiera el inmueble por pintura y ese tipo de desgastes, sí, en estos momentos se pueden usar como un paliativo para cubrir esta mensualidad de emergencia, diríamos que se extiende por el mes de abril, porque básicamente, no olvidemos que el decreto se dicta el 14, la situación del coronavirus empieza a ser importante en días previos al 8 de marzo, pero para esa fecha ya la mayoría de los arrendatarios han pagado su cuota del mes de marzo. Entonces realmente la situación se nos va a presentar ahorita en el mes de abril. La próxima semana, 2 semanas. Correcto.
con lo que el acuerdo entre arrendador y arrendatario no pareciera tan difícil si echamos mano a la fianza, la cual, por supuesto, después de salir de toda esta situación, se puede regularizar de nuevo, ¿no? Sí, sí, pero tiene matices, ¿no? Porque puede estar el caso de la persona que votan que realmente no podría pagar en este momento, por más que le liquiden, pues que está la angustia de, bueno, si pago con la liquidación, ¿con qué me quedo después? Por ejemplo, está la situación del ERTE, de saber que pudieran contar con un porcentaje de su salario, el 70, el 80, el 100, de acuerdo al arreglo, a la consideración de cada empresa, pero que no sabe cuándo lo va a recibir tampoco. Entonces no podría pagar ahora en los primeros días o en los últimos de mes o en los primeros de mes, según haya acordado. Y está la situación de quienes no tengan un inconveniente, pero por comodidad, vamos a ponerlo así, pensando un poco mal, digan, oye, mira, no te puedo pagar. Y si pueden, entonces se puede generar una cantidad de matices que, o sea, desde los que realmente no pueden hasta los vivos también, ¿no? Como dicen en el mundo comercial, todo es posible, ¿no? Pero para evitar entrar en esta escalada de posibilidades tipo espina de pescado, caigamos simple y llanamente en lo más inmediato. El mes que viene, los días del mes que viene, llámese los primeros 5, 10, 15, dependiendo la fecha de suscripción del contrato. Lo fundamental, hay un mecanismo ético y equilibrado para ambas partes que se llama la fianza. Claro. Hecho mano de la fianza, que no olvidemos que el depósito de fianza no es un depósito que tiene el arrendador para disponer libremente de él. Es un depósito que debe permanecer intocable para que al final de la relación contractual se hagan cuentas, se cumpla con el pago de los servicios pendientes o de las reparaciones que haya que hacer y se restituya al arrendatario la diferencia o el 100%, porque no es un dinero entregado sin rendición de cuentas al arrendador, un dinero que debe estar en depósito y no debe ser objeto de uso personal por el arrendador. Y una última pregunta, Eduardo. Hay muchos compañeros, amigos personales, incluso aquí en Madrid, en Barcelona, en Valencia, que son autónomos y tienen 2, 3 personas en su equipo, ¿no? Bajo su responsabilidad. Los autónomos pueden optar por un ERTE para sus trabajadores. ¿Cómo resuelven ellos? ¿Cómo pueden responder ellos en este momento? El tema de los autónomos va desde el que es autónomo per se, vamos a ser redundantes, es decir, que es un profesional que trabaja por cuenta propia para sí y su núcleo familiar, en cuyo caso se ve en una situación bastante delicada no poder prestar, en teoría, no poder prestar sus servicios al estar en confinamiento, más allá de lo que pueden hacerlo por vía telemática, y tiene que encontrarse con una cantidad de responsabilidades como son pues, el pago de la cuota como autónomo, la contribución, las cuotas de la seguridad, los aportes de la seguridad social correspondientes a sí mismo, decidir si va a entrar en un cese de actividad como autónomo, es decir, darse de baja para después, si todo sale bien, en un par de meses darse de alta. Aquellos que gozan de una tarifa plana no saben, no están muy claros de si darse de baja y de alta va a significar perder los beneficios de la tarifa plana de la cuota como autónomo, más allá del tema de la suspensión, vuelvo y repito, de las contribuciones a la seguridad social y el derecho al paro que tiene el autónomo que trabaja para sí mismo, ¿no? O sea, ahí está un poquito bastante fácil, ya desde el año pasado los autónomos tienen la percepción por el desempleo o tienen derecho a optar por la percepción de desempleo y digamos que desde ese punto de vista ese aspecto muy particular lo tienen claro. Poder optar por un ERTE a aquellos que tienen personal a su cargo menores a 10 trabajadores es factible, es posible, es la figura más beneficiosa para los trabajadores que están a su cargo, pero sin duda no comporta un costo, por supuesto que es mucho menos impactante
a nivel de flujo de caja que un despido, porque el despido conlleva el pago de las indemnizaciones, Sí. y lo cual hace que el flujo de caja disminuya considerablemente, y al autónomo, por supuesto, eso no le soluciona el tema básicamente del alquiler comercial, a menos que haya podido pactar con su arrendador la resolución anticipada del contrato, cosa que nadie se lo está planteando. Honestamente, hablar de eso es un poquito irreal, porque ningún autónomo que haya iniciado con mucho esfuerzo y con un capital de trabajo que viene o de sus ahorros personales o de un compromiso de crédito con una institución, nadie se va a plantear cerrar su negocio y abandonar a menos de un mes esta situación, por más previsión que tengamos de que esto va a demorar probablemente un par de meses más, ¿no? Claro. Es muy difícil levantar un negocio y tomar la decisión de cerrarlo en estas circunstancias. Es más difícil todavía. No lo dudo que algunos se lo puedan plantear. No lo dudo. Sí, bueno, depende, ¿no? De digamos, el fuelle o los recursos que pueda tener o lo que se pueda plantear si se extiende mucho. En cualquier caso, Eduardo, tenemos esto da pie para otra conversación solamente para los autónomos, que no son pocos y también pueden tener muchas dudas. No solo los que ya se han lanzado al agua, sino los que ahora, con precisamente la situación que se viene, como puedan verse afectados, despedidos despedidos, pues se planteen seguir por su cuenta, ¿no? Quizás ahora puede haber más bien un repunte de autónomos entre los que reciban su indemnización y tengan sus ahorros y se asocien con otras personas y comiencen sus propios negocios. Entonces allí tendríamos otra conversación donde nos darás luces sobre los procedimientos para esas formalidades, ¿no? Y que las personas puedan comenzar sus propios negocios, que al fin y al cabo es lo que nosotros también estamos promoviendo. Así es, o sea, dicen que de toda situación uno debe, por supuesto, sacar la experiencia y el aprendizaje, y ha habido múltiples ejemplos de que en situaciones de crisis la creación de pequeñas empresas, micronegocios, autónomos independientes han generado mejoramiento en las condiciones de calidad de vida e ingresos familiares. Eso no hay duda. Pues sabes que me tienes a la orden para un futuro compartir. Bueno, pues que así sea. Además, bueno, ya sabemos que 9 de 10 venezolanos son echados para adelante y el 10º pues va ahí también, ¿no? Entonces es probable y esperemos que pues le encontremos la vuelta. Seguro que sí, hay creatividad, hay ganas, hay Guáramos también, ya el hecho de haber despegado, ¿no? Y haberse venido hasta acá y con los golpes y las lecciones, pues seguro se saldrá algo bueno, ¿no? Es la idea. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo, por toda esta información. Para quienes quieran información adicional, en las notas vamos a dejar los correos, la información de contacto para quien quiera conversar con Eduardo, quiera una asesoría o un apoyo ya más formal, más completo. Y pues, Eduardo, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y estamos a tu disposición también cuando nos necesites. Gracias, Byron, un placer haber podido compartir contigo. Un abrazo a todos los que tenemos un corazón partido y bueno, mucha suerte para todos. Gracias, Eduardo. Feliz tarde. Hasta luego. Igual.